A todos un especial saludo. Por primera vez en este congreso, por esta vía virtual, nos encontramos desde muchos lugares del mundo, desde muchos sitios, no congregados en uno solo, pero sí con el espíritu del conocimiento dispuesto a estar unidos en torno al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a quien agradezco la invitación, en especial al profesor Jairo Parra Quijano, al doctor Luis Escanosa, al doctor Eurípides Cuevas, a Magda, a todo ese equipo de trabajo que hacen posible que nos encontremos hoy desde la virtualidad, pero siempre con el mejor deseo por hacer de la academia nuestro punto focal en la vida. Me corresponde hoy hablar de la oficiosidad y la prueba en el proceso laboral. Obviamente, lo que pretendo con esta charla es fundamentalmente dirigirme a los estudiantes y a los profesionales que hoy nos acompañan para mostrar un poco el desarrollo y el cambio que se ha tenido con el manejo de la prueba de oficio en el proceso laboral durante varios años y en especial las nuevas tendencias que hoy marcan una prueba de oficio, una oficiosidad de pronto con algunas diferencias a las que hace unos años se venía manejando. Y cuando se habla de oficiosidad, es a la naturaleza inquisitiva del proceso laboral. El proceso laboral es un proceso que, si bien tiene elementos dispositivos, como lo es la presentación de la demanda, y en materia probatoria, obviamente, la aportación y petición de pruebas por parte de los miembros y los sujetos que participan activa y pasivamente en el proceso, tenemos que plantear que la norma predominante en el proceso no es el proceso de disposición. Tenemos que plantear que lo predominante y el eje axial del proceso, al lado de la oralidad, es el concepto de lo inquisitivo, proceso que se opone por su naturaleza a lo dispositivo. Pero si bien aceptamos la existencia de un proceso mixto, debemos plantear un predominio de lo inquisitivo, un predominio de la impulsión procesal oficiosa que está marcado no solo en el artículo 30 del Código Procesal del Trabajo, que habla de la contumacia y la necesidad de que el juez impulse el proceso, inclusive aun cuando la parte no se presenta, calla o hace de por sí una conducta contumaz, caso en el cual el juez tendrá la obligación de impulsar el proceso hasta la finalidad. Y es que ese artículo 30 del Código Procesal del Trabajo va de la mano del concepto de juez director de proceso, norma que fue modificada en la Ley 1149 de 2007, porque teníamos un juez director de despacho, digámoslo de esta forma, y hoy contamos con un juez que dirige el proceso, que tiene unas finalidades muy claras que están en concordancia con el objeto del código. Lo digo de esta forma: el juez dirige el proceso y en esa dirección, como supremo artífice del manejo procesal, tiene la obligación de mantener una posición en la cual tome partido. No estoy diciendo por las partes, sino que es el garante del respeto de los derechos fundamentales, del equilibrio entre las partes, de la agilidad y la rapidez en el trámite del proceso. Estoy planteando entonces el artículo 48 del Código Procesal del Trabajo, que es el mismo séptimo de la Ley 1149. Repito, un juez que dirige el proceso y que tiene un objetivo de respeto de derechos fundamentales, equilibrio de partes. Cuando nos referimos a estas dos figuras, el equilibrio de partes, en primer lugar, y en segundo lugar, a respecto a los derechos fundamentales, estamos hablando entonces de un concepto propio del derecho procesal social. ¿A qué me refiero con ello? El derecho procesal laboral, también derecho procesal social, es un derecho que tiene entonces unas partes a las cuales dirigir una protección especial como proceso. ¿Qué implica esto? Que la norma que habla de equilibrio entre partes parte entonces
de la posición de la desigualdad real de las partes y la necesidad de la adecuación judicial para materializar una igualdad jurídica. Miren, cuando nosotros miramos el objeto del Código Sustantivo del Trabajo en su artículo primero, esta norma reza de la siguiente manera, comillas: la finalidad de este código es lograr la justicia en las relaciones que surgen entre patronos y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Ahí estamos hablando entonces de dos elementos. Y un artículo 48 que nos está hablando de equilibrio entre las partes y de un equilibrio social. El equilibrio entre las partes es procesal y el equilibrio social de que trata el artículo primero del Código Sustantivo del Trabajo es un equilibrio entre los actores del mundo económico, entre los actores del mundo del trabajo, empleadores, trabajadores, sindicatos e inclusive podemos hablar también en algunos casos del gobierno o del Estado. Visto lo anterior, estamos entonces frente a una situación que impone que el Código nos plantee de una vez un desequilibrio social desde lo sustancial y un desequilibrio procesal cuando estamos en un escenario de discutir o debatir derechos, porque se trata ordinariamente de derechos que son de trabajadores, parte considerada como débil en la relación laboral. Con estos tres elementos, un juez director de proceso, una posibilidad, o mejor, una obligación de impulsar el proceso, porque el proceso laboral tiene un impulso procesal oficioso, y un objeto del código, hablamos entonces de la prueba de oficio. Recordemos que fue el Código Laboral Procesal de 1948 el que introdujo el concepto de pruebas de oficio en el mundo laboral, tema que fue retomado luego en el Código Procesal de 1971 en los artículos 179 y 180. Cuando se introduce el concepto de prueba de oficio en el procedimiento civil, viene fruto de una gran discusión que se da o que se dio en la década de los 30 a los 40 y a la cual aportaron en la década de los 60, 70 y 80 los grandes maestros procesalistas. Ese gran debate tenía que ver y tuvo que ver necesariamente con el concepto de si la prueba de oficio afectaba o no a las partes y afectaba o no ese equilibrio que las partes debieran tener. De hecho, en la discusión entran en el mismo debate importantes personajes, no solo del mundo procesal moderno colombiano, sino del mundo procesal moderno italiano y francés. Hoy podemos decir con toda la tranquilidad que el debate está, entre comillas, relativamente agotado. Voy a tomar dos textos, el primero de Jairo Parra, cuando dice, entre comillas, como reiteradamente lo hemos expresado, la ideología que defendemos afirma que el proceso debe investigarse y descubrirse la verdad. En consecuencia, consideramos necesario permitir que el pensamiento del juzgador en ese fin se abra paso y le cree necesidades cognitivas para cuyo abastecimiento cuenta precisamente con la posibilidad de decretar pruebas de oficio. Está en el texto del doctor Parra, en edición del 2003, página 20. En ese texto, lo que uno observa es una posición contra el garantismo penal, posiblemente vamos a ponerlo en cabeza de Alvarado, que es uno de sus representantes, Alvarado Belloso, que tiene una discusión fuerte de por sí, pero obviamente él lo hace desde el proceso penal. El doctor Parra lo plantea entonces con un elemento muy importante y es la necesidad cognoscitiva del juez debe llenarse con la prueba de oficio. Cuando de las pruebas que las partes han aportado, solicitado, se han decretado e inclusive se han practicado, discutido y aún cuando el proceso haya terminado su parte probatoria, el juez del análisis propio del intelecto judicial determina que tiene un vacío cognitivo, procede entonces a llenarlo por la vía de la prueba de oficio. ¿De qué forma? Lo dice también Davis Echandía, comillas, las objeciones
contra las facultades oficiosas del juez en la producción de la prueba para el proceso civil se reducen a estas, los puntos. Se trata de un litigio de interés privado y por ende debe ser manejado por las partes libremente según su leal saber y entendimiento, que se perjudica a la parte desfavorecida con las pruebas decretadas de oficio y que por consiguiente el juez debe permanecer inactivo y limitarse a juzgar con base en las pruebas que las partes le aportan para no romper su indispensable imparcialidad. Remata Davis. Tales razones son de tan débil contextura que no resisten el menor análisis. Se basan en la tesis, ya completamente rectificada, de que el proceso civil es un negocio con un fin privado. Pero ya hace más de 50 años que la doctrina universal archivó esta concepción privatista y la sustituyó por la publicista que ve en el proceso civil el ejercicio de la jurisdicción del Estado. Aquí tomamos el otro elemento del doctor Davis, que es el concepto del proceso como un fin estatal. El proceso no garantiza únicamente a las partes sus derechos. El proceso garantiza a la sociedad la paz social. El proceso garantiza a la sociedad la justicia. Y son elementos basales, son elementos nodales de un Estado de Derecho, la justicia y la equidad. Con estos elementos, entonces, refirámonos a las normas que en materia del proceso del trabajo nos hablan de la prueba de oficio. ¿Qué quiero plantear con eso? Que no son una, que son varias, ¿cierto? En primer lugar, la norma que está planteada en la parte probatoria del Código Penal del Proceso, y aquí quiero hacer un corte breve antes de leerla, tiene que ver con que el mundo laboral considera que está debidamente regulada la prueba de oficio y que no se requiere ir por analogía al Código General del Proceso. Pese a ello, creemos que es un referente totalmente importante para cualquier juez en su escritorio el Código General del Proceso al lado del Código Procesal del Trabajo. ¿Dónde está consagrada desde 1948 la prueba de oficio? En el artículo 51. Perdón, el artículo 54. El 51 dice: son admisibles todos los medios de prueba establecidos en la ley, pero la prueba pericial solo tendrá lugar cuando el juez estime que se debe designar un perito que lo asesore en los asuntos que requieran de conocimientos especiales. ¿Por qué traigo a colación esta norma? Porque es la que dice que es el juez quien toma la definición cuando ese vacío cognitivo de que hablaba Parra Quijano exista en el juez en materia de asuntos especiales. Dice entonces el artículo 54, que es el que vamos a revisar con mayor énfasis: además de las pruebas pedidas, el juez podrá ordenar a costa de una de las partes o de ambas, según a quien o a quienes aprovechen, la práctica de todas las pruebas que a su juicio sean indispensables para el completo esclarecimiento de los hechos controvertidos. Potestad absoluta, potestad total. El juez puede ordenar a costa de una de las partes o a costa de ambas, dependiendo a quién o a quienes le aproveche. El juez decide, y aquí hace un ejercicio de carga de prueba, a quién le aprovecha esta prueba, encuentra el vacío cognitivo y está en el deber de decretarla. Está en la posibilidad, dirían otros. Estamos diciendo deber, posibilidad, posibilidad, deber, y en unos momentos nos aplicaremos a este tema. Entonces, en este caso el juez tiene la posibilidad, reitero, analizando carga de prueba, deduciendo quién es el sujeto que se va a favorecer con la prueba. O sea, haciendo un ejercicio de proceso social, haciendo un ejercicio de determinar cuál es el sujeto que va a ser beneficiado con la prueba para pedirla, para practicarla, para incorporarla y tomarla en cuenta en el momento de fallar. En la parte probatoria del Código Penal del Trabajo están el artículo 55, donde dice que cuando se den graves y fundados motivos para aclarar hechos de las partes, el juez puede decretar la inspección judicial. Y hay una norma muy importante que no se utiliza en el proceso, pero que debiera utilizarse
por la facilidad que le permite al juez para deducir la verdad. Es la comparecencia de las partes del artículo 59 que plantea el juez podrá ordenar la comparecencia de las partes a la audiencia a fin de interrogarlas libremente sobre los hechos controvertidos. Estas tres normas entonces nos ponen ante un plan que debemos revisar. ¿Cuál es? El plan de la obligatoriedad, el plan del deber. Obviamente, si nosotros nos vamos a las viejas casaciones preconstitucionales, encontramos, por ejemplo, una sentencia de casación de enero 29 del 79, donde dice, en un resumen simple que voy a hacer, hay atribuciones del juez para decretar de manera oficiosa las pruebas, pero dice aquellas que las partes no han pedido, aquellas que las partes omitieron. Dice, estas atribuciones son para el juez de primera instancia, porque en segunda instancia solo hay una oportunidad de pedir pruebas y es cuando las partes no las pudieron practicar sin su culpa o cuando llegaron después de generarse unos hechos nuevos. Y dice, para la Corte solo eventualmente puede utilizar esta potestad. ¿Qué viene pasando con la existencia de la Constitución del 91? Con el planteamiento de la tutela judicial efectiva, nosotros consideramos que la facultad se convierte en una obligación y se pierde la discrecionalidad del juez, porque el juez tendría obligación, fundamentalmente cuando se trata de derechos fundamentales, de decretar la prueba de oficio. Inclusive en algunos casos se ha discutido si el juez que no decreta la prueba de oficio frente a la violación de un derecho fundamental está cometiendo un acto contra derecho. Reitero, en la sentencia SU 678 del 2014 se puede leer con mucha fuerza el concepto de que el proceso es un proceso del Estado en el cual están los intereses colectivos y que por lo tanto el juez pierde el concepto de potestad y se le convierte en un concepto de deber obligación el decretar las pruebas de oficio. Las normas del Código Procesal del Trabajo fueron revisadas en constitucionalidad y la Corte Constitucional también lo planteó, ¿cierto? Dice, además, dice la Corte, si la justicia es un elemento fundante del nuevo orden constitucional, valor y principio constitucional que debe ser realizado como fin propio de la organización estatal, constituye un deber y no una mera facultad la posibilidad de que se decreten pruebas de oficio. Naturalmente, ello está determinado por la necesidad de que se alleguen al proceso los elementos requeridos para que se adopte una decisión ajustada a derecho y equidad. Conclusión, nosotros estamos frente a la prueba de oficio con un concepto de prueba que debe ser decretada obligatoriamente cuando el juez fue a la necesidad. De hecho, la Sala Laboral de Descongestión, la Sala Laboral de la Corte, han advertido en muchos casos, sobre todo en los casos de pensión, que es una obligación del juez necesariamente pedir estas pruebas. Han observado que el juez tiene la necesidad de llenar ese vacío cognitivo, de llenar esa situación que le haga falta para poder llegar a un juicio justo y por ende en el juez y en cabeza del mismo está la obligación de buscar la prueba, porque la búsqueda del proceso es la búsqueda de la verdad real. Lo que se tiene que garantizar es un derecho material, lo que se tiene que garantizar es un derecho por encima del concepto primario de verdad procesal. Es la verdad real y es su búsqueda la que debe llevar al juez a declarar las pruebas de oficio en aras a la justicia social. Muy buenas tardes y muchas gracias por haberme acompañado a esta conferencia virtual.